¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. Si quieres ver en texto la información de este video, únicamente tienes que activar los subtítulos en la parte inferior derecha de este mismo. Y ahora sin nada más que decir, vamos con los resúmenes. La primera clase que veremos el día de hoy será la de matemáticas, titulada Diferentes formas para representar la información. Nuestro resumen dice lo siguiente. Existen varias maneras mediante las cuales se puede analizar y presentar un volumen de información recabada. Una de ellas es la gráfica, la cual nos permite representar y comunicar cierta información de forma visual y clara, lo que nos facilita su interpretación y la toma de decisiones. Puedes hacer gráficas de diferentes estilos. Incluso puedes apoyarte con el manejo de colores para identificar de mejor manera algunas de las cifras que contienen la información, y así evidenciar de mejor forma las variaciones o diferencias que existen entre un dato y otro. La manera de presentar la información es determinante para que las personas comprendan lo que un dato o gran cantidad de ellos representan. Para ello existen diversas herramientas, como las gráficas circulares o también conocidas gráficas de pastel, llamada de esa manera por su parecido con los postres que se sirven en rebanadas. Un gráfico circular es la representación de una serie de cantidades. Consiste en un circuito dividido en varias partes, cuyo tamaño corresponde con las proporciones de los valores que se quieren representar. Este tipo de gráfico muestra la relación porcentual entre las partes con relación a su conjunto. Ahora sabes que, para elaborar una gráfica circular, es necesario hacer cálculos, por ejemplo, para determinar la cantidad de grados que tendrá cada sección de la gráfica o los porcentajes que equivalen a la cantidad de datos graficados. El uso de colores o texturas es muy útil para crear este tipo de gráficas, ya que mediante ellos se puede diferenciar cada uno de los diferentes apartados o porcentajes que intervienen. La dinámica en familia de esta clase dice lo siguiente. Te invitamos a que busques en tu casa, junto con tu familia, aquellas cosas que puedan contabilizar para generar una gráfica de este tipo. Puedes comenzar, por ejemplo, con las horas que dedicas al estudio, al entrenamiento y a la convivencia en familia, el tiempo con amistades, etc. Puedes asignar valores de tiempo y con ello elaborar una gráfica. Verás que una vez que tu gráfica esté lista, la información plasmada te será de gran utilidad para comprender la importancia que le brindan a cada uno de los aspectos que hayas señalado. Continuaremos con la clase de español, titulada El conocimiento popular en frases cotidianas. Nuestro resumen dice lo siguiente. Reflexionarás en torno a las características y la función de los refranes, dichos populares y pregones que forman parte de nuestra vida cotidiana y reflejan rasgos culturales de nuestra sociedad. Hace mucho tiempo, cuando no existían los medios de comunicación como la televisión, la radio o el internet, ya se publicaban las noticias. También, antes de la invención de los anuncios comerciales y en una época en que la mayoría no sabía leer o escribir, ya se anunciaban los productos. ¿Has escuchado a alguna persona anunciando un producto o un servicio a gritos por la calle o dando una noticia en un lugar público? Si has tenido esta experiencia, has escuchado pregones, pero ¿qué son? ¿Cuál es su función? Los pregones son expresiones sonoras que tienen diversos propósitos, como dar a conocer decretos provenientes de una instancia del gobierno. Actualmente se ven en comunidades rurales. También se usan para invitar a las personas a comprar un producto o utilizar un servicio. El pregón se originó en la época de la colonia. Los ayuntamientos les daban su nombramiento y comunicaban los mandatos que la autoridad deseaba dar a conocer a la población. Hay expresiones que se usan o se escuchan en la vida cotidiana. Por ejemplo, está como para chuparse los dedos. ¿Qué significa esto? ¿Es un refrán o un dicho? Los dichos y los refranes y la diferencia entre ellos. Los dichos se emplean día a día para hacer más significativo lo que se expresa a otros. Pero al buen entendedor, pocas palabras. Este es un refrán, y se trata de una sentencia breve cuyo uso es compartido por una comunidad, que promueve la reflexión, transmite una enseñanza o sirve como ejemplo. Los refranes son muy frecuentes con el habla cotidiana, y en ocasiones hacen uso de la rima. Los pregones, los dichos y los refranes reflejan formas de hablar de cada lugar, costumbres, valores y otros aspectos de la vida cultural de una comunidad, y en ellos se refleja el recelo, la malicia y la agudeza de la sabiduría popular. La siguiente clase que veremos será la de física, titulada Electricidad. Nuestro resumen dice lo siguiente. Conocerás sobre la electricidad, su obtención, usos y cuidados,
además de familiarizarte con algunos términos que se utilizan al hablar del tema. El tema está presente en nuestras actividades diarias, ya que gracias a la electricidad podemos contar con iluminación. También podemos utilizar aparatos que nos proporcionan entretenimiento, como la televisión o los videojuegos. Además, es indispensable para el uso de aparatos y máquinas que necesitamos en el trabajo o la escuela. Desde su introducción, la electricidad ha ampliado sus campos de aplicación en muchos aspectos. La electricidad tiene muchos usos en las fábricas. Se utiliza para mover motores, para obtener calor y frío. Otro uso es la bombilla, llamada también lámpara incandescente. Es bien conocida como instrumento de iluminación. Existen materiales conductores que permiten el flujo de electrones que generan electricidad. También hay materiales como la madera o el plástico, que son los materiales aislantes, pues no permiten el flujo de electrones. Nunca hay que utilizar los aparatos eléctricos con las manos o los pies mojados. El agua es un conductor de la electricidad y hace que aumenten los riesgos de electrocutarse. Procura conocer todas las medidas de seguridad al utilizar aparatos que utilicen electricidad. El aprovechamiento de la electricidad facilita nuestras actividades, pero en su manejo debemos seguir las medidas de seguridad indicadas para evitar accidentes. Continuaremos con la clase de formación cívica y ética, titulada No a la violencia. Nuestro resumen dice lo siguiente: profundizarás en un tema que es de interés de todas y todos, pensar y actuar, en lo que se puede hacer para evitar el uso de la violencia en las relaciones interpersonales. Para ello, es importante que se analicen cuáles son las causas que originan la violencia y cómo se presenta en los distintos espacios en los que se convive con otras personas, como la familia, en una escuela o en un país. La violencia representa un desafío para la convivencia. Para ello, debes saber que la convivencia consiste en la capacidad para vivir con otras personas y establecer relaciones sanas, positivas, de diálogo, entendimiento y respeto, sabiendo compartir y a la vez aceptar al otro como es. El conflicto es algo que está presente a lo largo de toda nuestra vida. Es una realidad que debemos entender para poder tratarla de manera adecuada y para poder tomar decisiones correctas. Los conflictos nunca son agradables para nadie, pero si tú eres capaz de gestionarlos adecuadamente, las ventajas de un conflicto bien resuelto son enormes. Para ello, en casa, puedes platicar sobre estrategias de prevención, lo que te permitirá desarrollar capacidades, habilidades y estrategias para abordar conflictos tomando como base la negociación o mediación. La dinámica en familia de esta clase es la siguiente. Platicarás con algún familiar acerca de algún conflicto que hayan tenido en casa o en la comunidad. Describan la situación y armen la historia con lo que cada uno de ustedes recuerde en ese momento. Finiquetando el día de hoy terminaremos con la clase de tecnología, titulada La técnica de innovación constante. Nuestro resumen dice así: identificarás lo que caracteriza a las innovaciones en el avance de la técnica en distintos ámbitos y en diversos momentos históricos. La tecnología en educación básica se divide en campos tecnológicos, de alimentos, de producción, de construcción, de información o de comunicación. La tecnología se relaciona con otras disciplinas, como las matemáticas o la historia, lo que permite comprender que el conocimiento se interconecta para propiciar el desarrollo tecnológico que conocemos. La tecnología es el conjunto de todos los medios que la humanidad ha utilizado para modificar la naturaleza, por ejemplo, herramientas, aparatos, instrumentos, máquinas y toda clase de objetos fabricados e inventos. La historia del electromagnetismo, considerada como el conocimiento y el uso registrado de las fuerzas electromagnéticas, data de hace más de 2000 años. Existen diferentes tipos de baterías, por ejemplo, de plomo ácido, de níquel cadmio y de iones de litio. Su utilidad es diversa: para el encendido de un automóvil, para que funcione el control remoto de la televisión o para que encienda un teléfono celular, entre otros usos. El avance de la innovación en la técnica se observa también cuando ocurren conflictos bélicos. No obstante, sabemos que es mejor, por encima de todo, promover una cultura de paz entre las personas, comunidades, estados y países. Los primeros usos de agentes químicos como armas fueron en forma de irritante lacrimógeno, en lugares de venenos letales o incapacitantes, aunque generalmente se cree que los gases se utilizaron por primera vez en la Primera Guerra Mundial, en la que los franceses utilizaron granadas de mano rellenas de gas lacrimógeno. La guerra es atroz, y con ella se han desarrollado técnicas en la construcción de armas y vehículos militares. ¿Qué situaciones favorecieron el desarrollo de la técnica en la construcción de armas? La tecnología durante la Primera Guerra Mundial reflejó una tendencia hacia esta,
Los principios de cambio y continuidad son elementos esenciales para el correcto entendimiento de la historia. Para reforzar lo aprendido, platica con tu familia sobre el tema. Si en tu casa tienes algún libro relacionado con la materia, revísalo. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Si crees que le puede ser útil a alguien más, no olvides compartirlo. Muchas gracias y hasta la próxima.